Ahora continuamos con el ejercicio número 10. Ejercicio número 10 del TP número 2 de viscoelasticidad. Básicamente lo que tenemos es una columna biarticulada, la famosa columna de Euler. Tenemos un punto fijo en la parte inferior, tenemos una guía en la parte superior. Vamos a definir el eje Z en horizontal, el eje X lo vamos a definir en vertical. Tenemos una carga en dirección menos X que vamos a denominar P. Esta columna tiene una altura o una longitud que vamos a denominar L minúscula. Esta columna conocemos el módulo de elasticidad del hormigón, conocemos el phi infinito, obviamente conocemos la carga P, conocemos la longitud, y adicionalmente lo que tenemos es una excentricidad accidental que tiene una determinada función, pero que en el centro de tramo tiene una flecha que vamos a denominar W tilde asterisco, ¿sí? Como queremos ver el efecto de segundo orden sobre la columna, si la columna estuviese perfectamente alineada, si no tuviese esta excentricidad accidental, ¿sí? Desde el instante 0, no podríamos ver el efecto de segundo orden, porque necesitamos plantear el equilibrio en la posición deformada, ¿sí? Si no hay una posición deformada no podríamos arrancar nunca. Por otro lado, esta columna tiene un determinado diámetro, es una columna de sección circular, así que también conocemos el diámetro de la columna. La carga P está aplicada de la siguiente forma. Si nosotros graficamos P en función del tiempo o en función de phi, aquí tenemos phi, va a tomar únicamente valores entre phi 0 y phi infinito y va a ser constante el valor que toma, ¿sí? Es decir, no hay una variación de la carga con respecto al tiempo. Arranca siendo 0, pega un salto cuando aplico la carga, que va a ser el instante phi igual a phi 0, y sigue hasta infinito permaneciendo constante. Lo que nos pide el enunciado es, a la columna de hormigón de la figura se le aplica una fuerza P en el instante t igual a t0, es decir, phi 0, phi 0. Calcular el momento máximo. Nos pide el punto A, nos pide calcular el momento máximo en t igual a t0 sin efecto de segundo orden. Después nos pide calcular en el mismo instante de tiempo, es decir, en t igual a t0, el momento pero con efecto de segundo orden. Esto, hasta ahora ninguno de los puntos es relojía, ¿sí? Ahora sí, el punto C nos pide con efecto de segundo orden y con deformación diferida. Vamos a ver qué sucede a medida que le aplicamos a esta columna, ¿sí? Con efecto de segundo orden la relojía. Ustedes imaginarán que tenemos una deformación inicial, ¿sí? Como generalmente se denomina una deformación accidental. Debido al efecto de segundo orden, vamos a tener un incremento en esa deformación, como se imaginarán. Ahora, a medida que va actuando la relojía, ¿qué es lo que va a suceder? De la misma manera que lo vimos en los ejercicios anteriores, la viga se va a continuar deformando por efecto de la relojía. Y si la viga se continúa deformando, básicamente la carga P cada vez va a estar más excéntrica, con lo cual, como se imaginarán ya a esta altura, lo que va a haber es un incremento del momento en función del tiempo. Es decir, vamos a tener el momento debido al efecto de segundo orden, va a ser nuestro instante de tiempo inicial, y después vamos a tener una variación creciente de ese momento, ¿sí? Vamos a ver a dónde tiende, cuál sería el m en tiempo infinito. A ver, tenemos que hacer una hipótesis con respecto a qué función tiene esta deformación accidental. Eso va a ser un dato del enunciado, en este caso la deformación accidental W tilde en función
de x, ¿sí? Recuerden que el eje x está aquí, arranca en 0 y aquí vale x igual a L. Va a valer el valor que tenemos en el centro del tramo, que no es otra cosa que W tilde asterisco, es un valor, es dato, ¿sí? Del enunciado, multiplicado por el seno de pi por x sobre L. Fíjense que esta deformación accidental toma valor 0 en x igual a 0 y en x igual a L, ¿sí? Que se ve aquí con la función seno. Por otro lado, por efecto de segundo orden, como hablamos al principio, esta flecha se va a ver aumentada, ¿sí? Y a eso lo vamos a llamar w de x, es decir, el desplazamiento en la dirección z, generalmente recuerden que los desplazamientos asociados a z se llaman w, por eso usamos también w, que va a depender, bueno, como ya dijimos, del efecto de segundo orden y posteriormente cuando lo analicemos del tiempo. Entonces, la primera parte del ejercicio que nos pedían calcular el momento sin efecto de segundo orden es bastante simple, ¿sí? Fíjense, vamos a llamar a esa parte del ejercicio A. Vamos a llamar momento de primer orden, por eso lo llamamos M1 de X. No es otra cosa que la carga P por nuestra función del desplazamiento accidental. ¿Sí? Es bastante simple. Y obviamente que va a tomar un valor máximo y ese valor máximo va a ser P por W tilde asterisco. ¿Okay? Ese es el valor máximo para esta función de aquí. Obviamente que la función toma valor 0 aquí y valor 0 aquí. ¿Sí? Se ve claramente esto es 0 para x igual a L y x igual a 0. Ahora vamos a la parte B del ejercicio que nos pide con efecto de segundo orden. Para considerar el efecto de segundo orden, como mencioné anteriormente, lo que tenemos que plantear es el equilibrio en la posición deformada. ¿Sí? Vamos a dibujar, para que nos ayuden, los ejes Z y el eje Y. Vamos a dibujar aquí un tramito de columna, un elemento diferencial de columna, por ejemplo, podría ser un elemento aquí, ¿sí? En su posición deformada. Este sería el eje. Vamos a darle volumen. Este sería nuestro tramito de columna. Este punto de aquí vamos a denominarlo punto A. Este otro punto, la distancia medida en la dirección X entre este punto y este punto, no es otra cosa que diferencial de X. Por otro lado, la distancia medida en el eje Z entre el punto A y este otro punto, esta distancia de aquí, es otra cosa que el diferencial de la W accidental más la W, es decir, esta más esta, el diferencial de esa suma. Aquí vamos a tener aplicada en este punto de aquí arriba la carga P. Por otro lado tenemos la carga de corte más el diferencial de esa carga de corte. Tenemos el momento más el diferencial de momento. Y aquí tenemos, en el punto A tenemos la carga P, ¿sí? Que está en equilibrio con esta otra carga P. Sobre este punto también tenemos aplicada el corte, que vamos a llamar B corta, y nuestro momento. Obviamente aquí no le sumamos los diferenciales que le sumamos en este otro tramito, una vez que avanzamos. Entonces, si analizamos, si planteamos equilibrio, en este caso la proyección de fuerzas sobre Z, sobre el eje Z, lo primero que vamos a ver es que el diferencial del corte vale 0, ¿sí? Porque este se anula con este y me queda solamente este. Por otro lado, si tomamos momentos, también planteando una ecuación de equilibrio, pero en este caso de momentos con respecto al punto A, lo que tenemos es que el diferencial de momento menos la carga de compresión P
multiplicada por el diferencial de W tilde más W menos el corte B corta por diferencial de X tiene que ser igual a 0. ¿Sí? En este caso tengan presente que vamos a despreciar este otro término por ser de un segundo orden, que sería el diferencial de B por diferencial de X. Como tenemos dos diferenciales, va a ser un valor mucho más chico que cualquiera de estos tres, entonces lo despreciamos. No va a sumar ningún tipo de complejidad. De todas maneras, recuerde que el diferencial de B es 0, con lo cual este también era 0, ¿no? Si esta primera ecuación 1, la diferenciamos con respecto a X, o premultiplicamos a ambos lados de la ecuación por 1 sobre diferencial de X, es decir, 1 por 1 sobre diferencial de X, vamos a llegar a que la derivada del corte con respecto a X tiene que ser 0. Sí, un resultado bastante trivial, porque si no hay variación tampoco va a haber derivada, pero ese resultado después lo vamos a usar. Si a la segunda ecuación le hacemos lo mismo, es decir, a la segunda ecuación también la premultiplicamos a ambos lados de la ecuación por 1 sobre diferencial de X, lo que nos queda es que la derivada del momento con respecto a X menos el corte B corta menos la carga de compresión P multiplicada por la derivada del desplazamiento accidental W tilde con respecto a X más la derivada del desplazamiento W con respecto a X, cierro paréntesis, todo esto es igual a 0. Si volvemos, ahora si derivamos esta ecuación con respecto a X, o sea, la volvemos a premultiplicar por 1 sobre diferencial de X, en este caso, bueno, ya la derivamos, lo que nos va a quedar es que la derivada segunda del momento con respecto a X dos veces. Fíjense que aquí tendría menos la derivada de B corta con respecto a X. Vamos a utilizar este resultado aquí. Sabemos que la derivada del corte con respecto a X es 0, así que ni siquiera lo anotamos. Menos la carga de compresión P multiplicado por la derivada segunda de W con respecto a X dos veces. Esto es igual, pasamos este término de aquí del otro lado, a más P por la derivada segunda de W tilde, es decir, la derivada segunda de el desplazamiento de la deformación accidental, el desplazamiento accidental con respecto a X dos veces. Esta es la ecuación diferencial de equilibrio, ¿sí? En definitiva, de Euler, no es otra cosa que eso, de la columna de Euler. Aquí, si reescribimos esto, no es otra cosa que, utilizando una nomenclatura un poco más feliz, la derivada segunda de M menos P por la derivada segunda de W es igual a P por la derivada segunda de W tilde, ¿sí? Reescribimos esto, pero utilizando esta convención para denominar las derivadas. Y utilizamos, aquí vamos a tener que utilizar una relación cinemática, donde lo que decimos es que el momento no es otra cosa que menos el modo de elasticidad por el momento de inercia, E por J, multiplicado por la derivada segunda de W, ¿sí? Esto es básicamente, fíjense que si paso dividiendo esto por acá, es la curvatura, la relación cinemática que ustedes conocen como curvatura es igual a menos M sobre E y sobre J. ¿Sí? Utilizando este resultado de aquí y adicionalmente proponiendo
para el momento en función de x la siguiente solución que cumple con las condiciones de borde, donde vamos a proponer que el momento es otra cosa que un momento asterisco, o sea, un valor constante, el valor máximo que va a tomar en el centro de tramo, claramente, multiplicado por el seno de pi por x sobre n. Esta es la función que vamos a proponer para el momento para poder resolver esta ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, para poder reemplazar dentro de la ecuación diferencial, vamos a derivar esta primera que estamos proponiendo aquí, dos veces con respecto a x, es decir, m segunda de x no es otra cosa que menos m asterisco multiplicada por pi sobre L, todo esto al cuadrado, multiplicada de vuelta por el seno de pi por x sobre L. Y si reemplazamos en esta de aquí, donde la derivada segunda de W, es decir, la curvatura, no es otra cosa que, como dijimos recién, menos m de x sobre e y sobre j, y utilizamos este resultado de aquí, ¿sí? Nuestra propuesta, vamos a llegar a que esto no es otra cosa que menos, nuestra propuesta de solución es menos m asterisco sobre e y sobre j multiplicado por el seno de pi por x sobre l. ¿Ok? Ahora sí, fíjense que tenemos la derivada segunda del momento con respecto a x es esta de aquí. La derivada segunda de w con respecto a x es esto de aquí. Y esta derivada segunda de w tilde con respecto a x sale de derivar esto dos veces con respecto a x, ¿sí? Que es un dato del problema. Entonces, si ustedes reemplazan en cada una de estas que obtuvimos en la ecuación de equilibrio, esta original, lo que nos va a quedar es lo siguiente. Menos m asterisco multiplicada por, abro paréntesis, pi sobre l todo al cuadrado por el seno de pi por x sobre l más la carga de compresión P multiplicada por m asterisco sobre el módulo de elasticidad del hormigón y sobre el momento de inercia, es decir, sobre E y sobre J, multiplicada de vuelta por el seno de pi por x sobre L. Todo esto es igual a, lo escribo aquí abajo, la carga de compresión P, menos la carga de compresión P multiplicada por pi sobre L, todo eso al cuadrado, multiplicada por W tilde asterisco, es decir, el valor máximo del desplazamiento accidental, multiplicado de vuelta por el seno de pi por x sobre L. Fíjense que en este caso, si sacamos factor común al seno de pi por x sobre L, lo podemos simplificar en los tres términos de esta ecuación. Y si llamamos P sub C, que es lo que ustedes conocen como carga crítica de Euler, a pi sobre L, todo al cuadrado, multiplicado por E y multiplicado por J, podemos reescribir esta ecuación de aquí como menos m asterisco más la carga P sobre la carga crítica P sub C multiplicado por m asterisco, esto es igual a menos P por W tilde asterisco. En definitiva, si despejamos, podemos hallar nuestra incógnita, que es este valor, ¿sí? El valor máximo para el momento, que es lo que nosotros llamamos m asterisco, que es igual a P por W tilde asterisco sobre 1 menos la carga P
sobre la carga crítica P sub C. ¿Sí? Fíjense que esta de aquí, es decir, P por W tilde por W tilde asterisco, no es otra cosa que el valor máximo para el momento de primer orden. Y esto que está dividiendo aquí, en definitiva, 1 sobre esto que está dividiendo aquí, es la amplificación que tenemos debido al efecto de segundo orden. ¿Sí? No hay nada del otro mundo en todo lo que venimos haciendo del punto A y punto C. El punto A era extremadamente simple, era redundante. El punto B, lo que desarrollamos es, básicamente la ecuación de Euler para una columna biarticulada con una carga axial y con una determinada excentricidad dato, que en este caso es esta función, y la amplificación en el momento de primer orden debido al segundo orden. ¿Ok? Ahora, como se imaginarán, de la misma manera que venimos trabajando en todos los ejercicios de astrología, vamos a partir de nuestra ecuación de equilibrio, en este caso nuestra ecuación diferencial de equilibrio, ya era una ecuación diferencial, y la vamos a diferenciar con respecto al tiempo, ¿sí? Porque lo que nos interesa a nosotros es introducir nuestro modelo relógico de hormigón. Entonces, metan fast forward al video, yo voy a empezar a borrar todo esto y continuamos. Bueno, continuamos con la parte C del ejercicio. Como ya anticipamos, la parte C es cuando tengo un instante, cuando tengo un tiempo phi mayor a phi 0 o un t mayor a t0. Ahora, fíjense que la ecuación diferencial de equilibrio que planteamos antes, yo la escribí de la siguiente manera. La derivada segunda del momento con respecto a la posición, es decir, con respecto a x dos veces, menos la carga axial P multiplicada por la derivada segunda de W con respecto a x dos veces, esto igual a la carga de compresión P multiplicada por la derivada segunda de W tilde, ¿sí? el desplazamiento accidental con respecto a x dos veces.
Pero ahora, y esto es válido hasta donde veníamos viendo. A ver, esto es un formalismo, ¿no? Pero cuando la función, por ejemplo en este caso nuestra incógnita es el momento, ¿no? Cuando el momento depende de una única variable, la derivada se expresa de esta manera. Pero en este caso, donde el momento no solamente depende de la posición, o sea, de x, sino que también depende del tiempo, estrictamente lo que tendríamos que hacer es reescribir esta ecuación con la derivada de esta manera, ¿sí? La derivada parcial, porque en verdad es la derivada parcial del momento con respecto a la posición dos veces. Recuerden que el momento depende tanto de x como del tiempo, de phi. Por eso es derivada parcial. Menos p por la derivada parcial de w con respecto a x dos veces. De vuelta, w también, la deformación también depende de la posición y del tiempo. Y en este caso, sí, aquí lo podríamos dejar como la derivada total de w tilde dos veces con respecto a x dos veces. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente este es el desplazamiento inicial, ¿sí? El desplazamiento accidental. Y es para ese instante de tiempo inicial, no depende del tiempo. Entonces, ahora que tenemos la ecuación reescrita de esta manera, ¿sí? Ya pasa a ser un formalismo, pero está bueno que lo tengan presente. Ahora sí vamos a diferenciar esta ecuación con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, lo que nos va a quedar es la derivada tercera, la derivada parcial tercera del momento con respecto a la posición dos veces y con respecto al tiempo una vez, es decir, la derivada tercera de m con respecto a x dos veces y con respecto a phi una vez, menos la carga de compresión P, que obviamente es una constante, así que permanece constante, de la derivada tercera parcial de w con respecto a x dos veces y con respecto al tiempo una vez, y como se imaginarán, como dijimos, tanto esta que no depende del tiempo como la carga P que no depende del tiempo, al diferenciarlo, este término que está del otro lado del igual termina siendo 0. ¿Sí? Nosotros, como dijimos, tenemos que introducir nuestro modelo relógico del hormigón. Nuestro modelo relógico del hormigón, reescribiéndolo, el diferencial de la deformación no es otra cosa que el diferencial de la tensión sigma sobre el modo de elasticidad del hormigón más la tensión sin derivar sobre su modo de elasticidad, o sea, sigma sobre E, multiplicado por diferencial de phi, más el término de contracción de Froude, C sub S, sobre el modo de elasticidad E del hormigón, multiplicado por diferencial de phi. ¿Sí? Este es el modelo relógico que venimos arrastrando desde el ejercicio número 2. Fíjense que si reordenamos un poquito por conveniencia, podemos reescribir esto como el módulo de elasticidad multiplicado por la derivada parcial de la deformación con respecto al tiempo, y esto es igual a la derivada parcial de la tensión con respecto al tiempo. ¿Por qué escribimos de vuelta derivada parcial? Porque la tensión y la deformación no solamente dependen de la posición, sino que también del tiempo, claro está. Más la tensión sin derivar, más el término de contracción por Froude, el C sub S. Ahora tenemos, como siempre, tenemos una ecuación de equilibrio, tenemos nuestra relación entre tensiones y deformaciones, y nuestra relación mecánica. Nos falta agregar una relación cinemática, ¿sí? En este caso la relación cinemática que vamos a agregar, y que ustedes la conocen perfectamente de estabilidad 3, es que la deformación en flexión no es otra cosa que menos z, ¿sí? La distancia que tenemos al baricentro, de la curvatura, es decir, de la derivada segunda de w con respecto a x dos veces. ¿Sí? Esta es la relación cinemática que ustedes conocen para flexión de estabilidad 2. Entonces, si tomamos esta relación cinemática, claramente lo que vamos a tener que hacer es tomarla y diferenciarla con el tiempo para poder trabajar con estas tres ecuaciones, ¿sí? Si ustedes diferencian esto con respecto al tiempo, lo que me va a quedar es que la derivada de la deformación con respecto al tiempo, con respecto a phi, no es otra cosa que menos z
por la derivada tercera de W, el desplazamiento, con respecto a la posición dos veces y con respecto al tiempo una vez, es decir, con respecto a X dos veces y con respecto a phi una vez. Entonces, vamos a aprovechar este resultado de aquí, vamos a llamar, si quieren, a esta ecuación la llamamos 1, a esta ecuación la llamamos 2 y esta ecuación la llamamos 3. Lo que vamos a hacer es reemplazar 3 en 2, en esta parte de aquí, y después vamos a reemplazar 2 en 1, pero vamos primero con esta parte. Vamos a reemplazar 3 en 2. Si reemplazo 3 en la ecuación 2, lo que nos va a quedar es que menos el módulo de elasticidad, menos E, multiplicado por la distancia al baricentro de la fibra Z, multiplicado por la derivada tercera del desplazamiento con respecto a X dos veces y con respecto al tiempo o a phi una vez, es igual a la derivada de la tensión, es decir, la derivada de sigma con respecto al tiempo, con respecto a phi, más la tensión sigma sin derivar, más el término de contracción por Frau. Vamos a tomar esta ecuación que vamos a llamarla 4. A 4 le vamos a hacer una serie de operaciones. La vamos a multiplicar por z, es decir, a 4 la vamos a multiplicar por z. La vamos a multiplicar por diferencial de área y la vamos a integrar en todo el área, a cada uno de los términos. Entonces, haciendo eso, a la ecuación 4, lo que nos queda es menos E por la derivada tercera de W con respecto a X dos veces y con respecto al tiempo una vez, de la integral en todo el área de Z al cuadrado por diferencial de A. Recuerden que multiplico una vez por Z, yo tengo un Z acá y multiplico por diferencial de A y después integro. Y esto es igual, vamos con este término de aquí, lo multiplicamos por z, lo multiplicamos por diferencial de área y lo integramos en todo el área. Podemos sacar afuera, porque no incide en la integral, el diferencial de phi, ¿sí? La parte de la derivada con respecto al tiempo, de la integral en todo el área, de la tensión multiplicada por z por diferencial de área. Después vamos con este término de aquí. En definitiva, nos va a quedar la integral en todo el área de lo mismo que aquí, es decir, la tensión sigma multiplicado por z multiplicado por diferencial de área, más el término de contracción de Fraude, vamos con este último término de aquí, multiplicado por la integral en todo el área de z por diferencial de área. Bueno, si hacen un poquito de memoria, esto de estabilidad 1, esto no es otra cosa que el momento estático, ¿sí? El momento estático con respecto al baricentro, si recordarán, vale 0. Después, esta integral de aquí, si recuerdan, estabilidad 2, la integral de la tensión multiplicada por z, que es la distancia desde el baricentro a la fibra, multiplicado por el diferencial de área, no es otra cosa que el momento. Lo mismo esta integral de aquí, nada más que recuerden que está premultiplicado por esto, con lo cual, en definitiva, todo esto me queda la derivada parcial del momento con respecto al tiempo. Y esto que está acá, de vuelta recordando estabilidad 1, la integral en todo el área de la distancia al baricentro al cuadrado por diferencial de área, no es otra cosa que el momento de inercia, o lo que conocemos como J. Entonces, en este caso, bueno, el momento de inercia baricéntrico además, ¿no? Pero generalmente siempre hablamos del baricéntrico.
Entonces, reemplazando con estos resultados que tenemos aquí, lo que nos va a quedar es que menos e multiplicado por j multiplicado por la derivada tercera parcial de w con respecto a x dos veces y con respecto al tiempo una vez es igual a la derivada del momento, la derivada parcial del momento con respecto al tiempo más el momento sin derivar. Bueno, fíjense que ahora estamos en condiciones a ver, fíjense que tenemos este término de aquí. ¿Sí? Este término de aquí es el mismo término que tenemos aquí. Entonces, si ustedes, por ejemplo, pasan esto del otro lado del término y pasan dividiendo por p, conocemos cuánto vale esto y podemos reemplazar en esta ecuación diferencial que tenemos aquí. Si hacen eso, lo que nos va a quedar es que menos e por j de la derivada al cubo del momento con respecto a la posición dos veces y con respecto al tiempo una vez, multiplicada por 1 sobre p, dejo aquí sobre p, es igual a la derivada parcial del momento con respecto al tiempo más el momento sin derivar. ¿Sí? Y en definitiva, si reescribimos un poquito esto, vamos a llegar a la ecuación diferencial que tenemos que resolver, que dice que la derivada tercera del momento con respecto a x dos veces y con respecto a phi una vez, más p sobre e y sobre j, multiplicado por, abro paréntesis, la derivada parcial del momento con respecto a phi, más el momento sin derivar, cierro paréntesis, todo esto tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Esta en definitiva es la ecuación diferencial que tenemos que resolver si queremos conocer cómo varía el momento en función de la posición y en función del tiempo. Como siempre hacemos para resolver una ecuación diferencial, vamos a plantear una solución, ¿sí? En este caso vamos a decir que el momento en función de la posición y en función del tiempo, es decir, el momento en función de x y en función de phi, vamos a aplicar lo que se llama separación de variables. Vamos a decir que es básicamente una función f que depende del tiempo, una función que depende de phi, multiplicado por una función que depende únicamente de la posición. Y en este caso vamos a proponer el seno de pi por x sobre l. De vuelta, la solución que planteamos siempre tiene que cumplir las condiciones de borde, ¿sí? Ahí tanto en x igual a 0 como en x igual a l, tenemos que el momento vale 0 y que cumple con las condiciones de borde de nuestro problema, porque tenemos dos bordes articulados para nuestra columna. Entonces, aplicando separación de variables, como les dije, una función que depende del tiempo y una función que depende de la posición únicamente, al multiplicar las dos me queda una función que depende de ambas. Entonces, para trabajar aquí, sobre esta ecuación, tenemos que tomar esta función, aquí la ponemos tal cual está, aquí la tenemos que derivar una vez con respecto al tiempo y aquí la tenemos que derivar 3 veces. 2 veces con respecto a la posición y una vez con respecto al tiempo. Entonces, vamos a hacer eso para poder reemplazar después. La derivada parcial del momento, de la función de momento que proponemos con respecto al tiempo no es otra cosa que la derivada de f, o sea f', multiplicada por el seno de pi por x sobre l. Y la derivada
tercera del momento con respecto a la posición dos veces y con respecto al tiempo una vez, no es otra cosa que menos, abro paréntesis, pi sobre L al cuadrado por F' por el seno de pi por X sobre L. Aquí tenemos los tres términos que conforman esta ecuación. Fíjense, tenemos el primero está ahí, el segundo es este y el tercero es este. Podemos reemplazar y empezar a trabajar. Si hacemos ese reemplazo en esta ecuación, la que recuadré en rojo, lo que nos va a quedar es que menos pi sobre L, todo eso entre paréntesis y elevado al cuadrado, multiplicado por F', la derivada de F con respecto al tiempo, más la carga de compresión P sobre el modo de elasticidad E y sobre el momento de inercia J, multiplica a, abro paréntesis, F' más F sin derivar todo esto igual a 0. Fíjense que llegamos a una ecuación diferencial donde nuestra incógnita es la función f. ¿Ok? Antes de pasar a borrar, vamos a tratar de reutilizar un poquito al máximo el pizarrón, así no les vamos a perder tiempo. Empezamos este punteado para que no se confundan. Vamos a seguir trabajando con esta ecuación de aquí, nada más que acá abajo. Si reordenamos un poco, podemos reescribirla como abro corchete, abro paréntesis, pi sobre L, cierro paréntesis al cuadrado, menos la carga de compresión P sobre E y sobre J, cierro corchete, multiplicada por F', menos P sobre EJ por F sin derivar igual a 0. Si nosotros decimos que el valor beta no es otra cosa que P sobre E y sobre J dividido pi sobre L, todo al cuadrado, menos P sobre EJ, y reescribimos esto en función de la definición de la carga crítica que hicimos anteriormente como 1 sobre la carga crítica PC sobre la carga de compresión que tenemos menos 1, eso es el valor de beta. Podemos reescribir esta ecuación diferencial como la derivada de f con respecto a phi o f' menos beta por f sin derivar, todo esto es igual a 0. Esa es la ecuación diferencial de f que tenemos que resolver para continuar con nuestro problema. Pongan fast forward mientras yo voy borrando y cerramos el ejercicio.
Bueno, para resolver la ecuación diferencial vamos a proponer la siguiente solución para la función f que depende del tiempo. Igual que siempre vamos a decir que vale una constante de integración c multiplicada por exponencial elevado a beta por phi. Con lo cual, nuestra función de momento que depende tanto de la posición como del tiempo vale. Si recuerdan, hicimos separación de variables, dijimos que era fi por el seno de pi por x sobre l, ¿no? Entonces, vamos a poner este valor. La constante de iteración c multiplicado por exponencial elevado a beta multiplicado por phi, todo esto multiplicado por el seno de pi por x sobre l. ¿Sí? Entonces, para despejar el valor de la constante de iteración, lo que necesitamos es el valor en el instante de tiempo inicial, ¿sí? Nuestra condición de borde, que es decir, phi igual a phi 0. Entonces, el momento en función de la posición para un instante de tiempo dado, en este caso phi igual a phi 0, vale lo que determinamos en la parte B del ejercicio, ¿sí? Que no era otra cosa que P por W tilde asterisco, ¿sí? El momento de primer orden, amplificado por el segundo orden, que era 1 menos P sobre P sub C, la característica de Euler, y esto multiplicado por el seno de pi por x sobre L. ¿Sí? Entonces igualamos esto a esto cuando evaluamos el phi en phi 0, podemos determinar nuestra constante de integración c, que en este caso vale nuestro momento de primer orden, p por w tilde asterisco, sobre la amplificación debido al segundo orden, o multiplicado por la amplificación del segundo orden, que es 1 menos p sobre pc, multiplicado por exponencial elevado a menos beta por phi 0. Con lo cual, el momento, en función de la posición y en función del tiempo, en un tiempo genérico, no es otra cosa que el momento de primer orden, es decir, P por W tilde asterisco, multiplicado por la amplificación debido al segundo orden, es decir, 1 sobre 1 menos P sobre P sub C, multiplicado por la amplificación debido a la relojía, que no es otra cosa que exponencial elevado a beta, multiplicado por phi menos phi 0, por el seno de pi por x sobre l, ¿sí? La función que depende de la posición, en definitiva. Entonces, aquí se ve clarito, pero vamos a graficarlo. Si ustedes grafican el momento en función de phi, lo que van a ver es que en phi 0 toma un determinado valor, que no es otra cosa que el momento de segundo orden, y luego tenemos una amplificación con una función exponencial. ¿Dónde? Si este es el... A ver, vamos a poner el momento de primer orden, el momento de segundo orden. Si quieren, vamos a ver esto por partes. El momento de primer orden sería este primer tramo de aquí. La amplificación debido al segundo orden es este tramo de aquí. Es esto de aquí. Y después tenemos debido a la relojía. ¿Ok? Para terminar con el ejercicio y para que vean de manera numérica cuántas son las amplificaciones que corresponden al segundo orden y cuántas son las amplificaciones que corresponden a la relojía,
relojía y que vean, más allá de que aquí se ve en la curva claramente que no podemos despreciar el efecto de relojía en una columna con efecto de segundo orden, ¿sí? Claramente no es despreciable, el momento se va incrementando. Vamos a verlo numéricamente, ¿sí? Obviamente con valores muy exagerados, ¿no? Va a ser una columna muy esbelta, pero bueno, la idea es que vean numéricamente cuál es la incidencia de cada uno. Vamos a suponer una columna que tiene una longitud L de 5 metros, que tiene un diámetro, recuerden que la columna era circular, vamos a ponerle 20 centímetros, 0,20 metros. Vamos a suponer que la excentricidad accidental en su punto máximo, es decir, el W tilde asterisco, vale únicamente 2 centímetros, ¿sí? 0,02 metros. Vamos a suponer una carga bastante elevada de 0,3 meganewton, bastante elevada para esta sección, y un módulo de elasticidad para el hormigón de 30.000 meganewton sobre metro cuadrado. Entonces, fíjense que si hacemos las cuentas, el momento máximo debido al primer orden no es otra cosa que 0,006 meganewton metro, ¿sí? El momento máximo debido al segundo orden, es decir, con esta amplificación de aquí, es 0,009 meganewton metro. Quiere decir que esta amplificación, o sea, esto de aquí, no es otra cosa que 1,48, ¿sí? Estamos multiplicando por 1,48 al momento del primer orden. La amplificación es del orden de 1,5 veces. Y después si vemos el momento del segundo orden, pero con relojía, ya para fin finito, ¿sí? Evaluado en fin finito, van a ver que aquí llegamos a un valor de 0,023 meganewton metro, que implica una amplificación desde el momento del segundo orden de aproximadamente 2,59 veces, y si lo evaluamos desde el momento del primer orden, la amplificación salteando este paso, o sea, incluyendo este paso, es de por 3,82 veces, ¿sí? A ver, en este caso, de vuelta, la amplificación es brutal. Claramente se ve numéricamente que no la podemos despreciar. Tengan presente que, bueno, estamos en una columna que tiene una tensión de aproximadamente 96 kilos por centímetro cuadrado. Es una columna bastante cargada, ¿sí? Para la sección que tiene, y que además tiene una esbeltez de 100. O sea, es una columna bastante esbelta. A propósito, hemos cargado bastante la columna, es decir, la relación entre la carga y la carga crítica de esta columna es bastante elevada, y a su vez es una columna bastante esbelta. O sea, estos números son grandes a propósito, digamos. El ejemplo que utilizamos es importante, pero de todas maneras lo pueden hacer con otros números. Van a ver que, en definitiva, como corolario de este ejercicio, lo que vemos es que no es despreciable el efecto de la relojía. Como hablamos al principio del problema, tenemos una columna que está desviada de su eje por una excentricidad accidental. Eso implica un segundo orden. Tenemos un efecto de segundo orden que es bastante conocido por ustedes, ¿sí? Que implica una amplificación ya de por sí importante, pero por efecto de la relojía la columna cada vez se sigue deformando, ¿sí? En definitiva es como que la columna, como hablamos en una de las clases, imagínense como que la columna tiene un módulo de elasticidad que varía en el tiempo y que es cada vez menor, ¿sí? En definitiva que la columna que se va ablandando la columna. En definitiva esa columna se sigue deformando, y seguir deformándose implica que la carga de compresión cada vez tiene mayor excentricidad.
Y eso a su vez implica cada vez mayor momento, ¿sí? Y claramente ese efecto en una columna esbelta no es para nada despreciable. Bueno, con esto cerramos la clase que correspondería al 21 del 4. ¿Ok? Damos los ejercicios 8, 9 y 10. En el próximo video, que probablemente voy a estar grabando el sábado, vamos a terminar con el TP de aerología, que es vamos a ver el ejercicio número 11. Y ya para ese entonces ustedes van a tener los conocimientos suficientes como para avanzar con los primeros ejercicios, que son el 1, el 2 y el 3 del TP número 1, del repaso de elasticidad. ¿Ok? Bueno, cortamos por hoy. Gracias.